Preguntas que quedaron en el webinar pasado de integridad de datos. Entonces, vamos a empezar con la pregunta de cómo podemos medir la integridad de datos desde la capacitación de cierto proceso en un empleado. Ok. Digamos que la capacitación del proceso de un empleado, integridad de datos, digamos que es, si yo tengo, ese empleado debería tener su capacitación en cada uno de los procesos de mis políticas de gobernanza de datos, ¿sí? O todos los procesos o los procedimientos que van asociados a esa política de datos. Y dentro de las revisiones que yo le haga a ese candidato, a esa persona, es garantizar de que esté cumpliendo con esas políticas, ¿sí? Para que de esta manera saber que ese candidato es idóneo y está cumpliendo con mis políticas y forma parte de esa gobernanza de datos que tenemos. Ok, muy bien. La segunda pregunta dice, en el caso de que una empresa de servicio maneje la documentación en Google Drive, ¿pueden manejar los registros escaneados y destruir el físico? Si está procedimentado, digamos que tendrían que procedimentar este tema, tendría que estar muy claro y garantizar que esa copia escaneada que está en la nube o que está en un servidor tenga la información completa, datos y metadatos de ese registro que tiene. Y obviamente establecer pues, la destrucción. Digamos que hay un punto recomendable sería pues de que si lo vas a hacer directamente desde un sistema computarizado, pues no necesitarías imprimir, sería más bien guardar en un formato no editable, bien sea JPG o PDF, y de una vez almacenarlo de esta manera, sin necesidad de imprimir. Si hablamos pues a lo que vamos de políticas de cero papel. Ok. La tercera pregunta dice, el ciclo de vida de los datos es una comprensión difícil para mí. ¿Puedes ejemplificar el ciclo de algún dato dado? Ok. Digamos que tú tienes un análisis, hablemos de una hoja de cálculo. Tú tienes una plantilla de hoja de cálculo, tú diligencias una información y esa información te genera un registro. Esa es la creación del dato, ¿sí? Cuando tú tienes la creación de ese dato, voy a compartir pantalla y nos ponemos en la diapositiva del ciclo de vida para que sea más claro para lo que vamos a explicar. Un segundo. ¿Me confirmas, por favor, si ya ves mi pantalla? Y sí, ya estamos viendo tu pantalla. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo creo mi dato. Entonces, digamos que los datos y los metadatos que yo tengo es toda la información con la que yo diligencié o que ingresé información a esa hoja de cálculo para generar ese registro, ¿sí? El procesamiento suele pasar de que a veces esa hoja de datos dentro de ella misma tiene un procesamiento donde yo genero una interacción y digo, o por lo menos tengo unas listas desplegables, ¿no? ¿Qué pasa si esto es así, si esto no? O esa hoja de cálculo pasa a ser el ingreso, o el resultado de la hoja de cálculo pasa a ser el ingreso en un sistema tipo ERP. Y en ese ERP yo ingreso información de muchas cosas y genero un procesamiento donde digo, ah, bueno, si esto es esto, con estas condiciones es esto, genero un procesamiento de esos datos. Normalmente el procesamiento va para los datos dinámicos, porque son datos que yo no los utilizo tal cual como sale el sistema, sino que tengo que hacer una serie de actividades para poder generar. Y ese es el procesamiento de esos datos. Cuando esos datos yo los proceso, digamos que normalmente si hablamos de un ERP o un LIMS, pues yo los monto como en un reporte, que ese es como mi registro. Entonces acá vienen los datos que vienen de la hoja de cálculo, los datos que vienen de una balanza, no sé, los datos que vienen de un disolutorio. Y esto hago mi procesamiento de unir todos esos datos para montarlos en un reporte y luego tiene un proceso de revisión y aprobación, que es la parte el siguiente del ciclo de vida. Donde yo digo, ah, bueno, entonces hago la revisión, digo, listo, revisado, pasa a aprobación como coordinador del área. Y esa aprobación pasa a un jefe de mayor rango normalmente, donde él ya también va a firmar electrónicamente, si el sistema lo permite, o si hablamos de registros en papel, pues la revisión en papel, y va a decir, bueno, esto está aprobado y ya pueden liberar.
o pueden liberar este proceso, pueden liberar este producto, pueden liberar esta materia prima, haciendo como un ejemplo. Listo, hasta ahí llega el normal de proceso de ciclo y ahí es el que normalmente todos conocemos. Pero resulta que después de eso, yo tengo proceso de almacenamiento o retención y recuperación de los datos. Y esa retención y recuperación, ¿qué incluye? Pues, siendo congruente con la pregunta que hablamos anteriormente, pues yo voy a almacenar ese registro, yo voy a almacenar ese informe. Ese informe queda almacenado en una carpeta. Y esa carpeta tiene que tener todos unos controles de seguridad para garantizar que esa información no se altere. Aparte de eso, tiene que tener unas copias y unos respaldos por si algo llegara a pasar, pues yo puedo recuperar y consultar esa información. Entonces, eso es lo de esa parte del ciclo de retención. También, dentro de ese almacenamiento, yo tengo que garantizar que esté ese audit trail y que ese audit trail se almacene y sea parte de ese backup que se está haciendo. O sea, no, yo no puedo guardar solo el informe ya y ahí, no. Todo el proceso que yo hice, todo el procesamiento que yo hice que quedó como parte de un audit trail o de varios audit trails, si estamos hablando de varios sistemas, pues también se debe almacenar y hacerle una restauración. En medio de retención y recuperación puede pasar lo de la transferencia y migración de datos. Y resulta de que yo hice un registro, generé un informe hace 2 años. Y mi periodo de retención dura, ¿qué? 6 años. Entonces, en ese proceso pueden pasar muchas cosas. Y es que yo cambio el sistema. Cambio por un sistema por otro. Yo tengo que garantizar que esa información de ese registro pase al nuevo sistema. Entonces, ese es el proceso de migración y eso es parte de esa retención de la información. O en su defecto, digamos que si yo tengo un LIMS, el ejemplo que mostramos, y ese LIMS, esa información pasa al ERP para generar esos datos o para generar una nueva información, pues debo garantizar, y que eso sea un proceso previo o durante la validación, debo garantizar de que la información que se envió está completa y puedo también consultarla. Entonces, eso es parte de esa retención y recuperación en caso de que se necesite. Y pasados los 6 años, siguiendo con el ejemplo, pues ya pasó mi periodo de retención, pues yo tengo que destruir los datos. Pero eso no es destruirlos y ya, no, eso es hacer un análisis, hacer una revisión antes de eliminarlos, porque puede pasar de que ese dato sea relevante para un proceso que tiene un periodo de retención más largo, o legalmente yo, pues internamente mi proceso es 6 años, pero legalmente parte de esa información tendría que conservarse 10 años más. Entonces, es como ese análisis y eso es un proceso o un procedimiento que también debe estar documentado, que es el proceso de destrucción de la información. Un poquito largo, pero espero que sea claro. Ok, muchísimas gracias por el ejemplo. En la siguiente nos dice, ¿con qué rigurosidad se debe hacer la revisión periódica del audit trail? ¿Hasta qué punto se debe llegar? Bueno, como lo expliqué dentro del webinar, digamos que todo depende del proceso, los riesgos que estén asociados y, digamos, todo ese enfoque que yo genere con ese análisis que voy a hacer. Porque cada proceso es diferente, cada elemento es diferente. Entonces yo no puedo dar como un periodo estándar, yo no puedo definir algo estándar ni decir esto debe ser tan o más riguroso porque es que dentro de un proceso hay sistemas que son críticos, hay otros que no. Entonces, todo parte, y quizás se me olvidó decirlo, de un pensamiento crítico al momento de encontrar y generar esos riesgos y determinar cuál es el periodo conveniente de acuerdo a mi proceso y los riesgos que tiene el proceso para los datos. Entonces, con eso ya podríamos entrar a definirlo, pero por eso no hay como la fórmula mágica o el número mágico que me diga es este periodo o hasta esto debes llegar. No, todo lo define tu proceso. Y eso es un análisis que tienen que hacer. La siguiente nos dice, cuando un equipo tiene una memoria limitada y el log de auditoría se sobrescribe porque se llena dicha memoria, ¿qué se puede hacer? ¿Debería de descargarse ese log periódicamente o si el tiempo de retención de los datos es menor que el tiempo en el que se sobrescribe, no es necesario hacer nada? Si el periodo de retención es menor al tiempo que se sobrescribe, pues no necesariamente deberías hacer nada, pero sí tendría que estar documentado en el periodo de destrucción de tus datos, que eso es lo que sucede. ¿Sí? Pero si esto no pasa, que normalmente esto no sucede, o sea, normalmente antes esto se sobrescribe muy rápido porque manejamos un volumen muy grande de información, lo importante es hacerle una copia que garantice de que todos los datos y metadatos asociados a esos datos
se trasladen y se puedan consultar externamente y garantice eso. Pero todo esto debe quedar muy documentado. Tú estableces cómo lo vas a hacer, debe quedar bien documentado, cuánto lo vas a hacer y toda esa información debe quedar documentada y debe seguirse ese procedimiento y establecer los controles para garantizar que realmente se esté haciendo. Dice la número 6. ¿Qué se puede hacer para identificar la trazabilidad de las modificaciones, cambios de la información durante el proceso en producción, cuando mi audit trail es una bitácora y no se tiene muy presente el diligenciamiento de la misma durante el proceso de producción? Esto es cultura del personal y esto es parte de los controles comportamentales que se deben tener como parte de esa gobernanza de datos. Yo debo de tener muy bien documentado cuando es el caso que voy a usar bitácoras porque mi sistema tiene la limitante que no tiene AudiTrail, pero yo debo garantizar de que mis colaboradores estén realmente diligenciando la bitácora y en este caso, al ser un proceso manual, su revisión debe ser más exhaustiva y debo garantizar que realmente se esté llenando. Y analizar, coger periódicamente, revisar análisis o resultados que ya hayan obtenido informes y verificar cuál es el audit asociado a eso. Y si no está, pues tomar las acciones del caso, porque pues igual ahí tendríamos que decir, bueno, tenemos un procedimiento, está definido, no lo está siguiendo, ¿qué pasó? Y empezar a mirar qué acciones se puede tomar para que la gente haga más parte de esa cultura y tenga como ese sentido de pertenencia y responsabilidad sobre esa información. Ok. La número 7 nos pregunta, ¿qué es considerado una firma electrónica y no un nombre de usuario o de ingreso? Ok, la firma electrónica. Lo que pasa es que depende del sistema, ¿sí? Para muchos sistemas, tú tienes como dato de autentificación de firma electrónica el mismo usuario y contraseña de acceso, ¿sí? Pero es en un momento puntual donde tú dices yo firmo o estoy aprobando o estoy revisando. Hablemos de un sistema de gestión documental. Yo tengo el documento, no sé qué, y entonces mi documento dice, bueno, esto se lo envío para revisión o se lo envío para aprobación. Yo leo el documento y si lo voy a aprobar o lo voy a rechazar, en el momento que dé el botón, él me dice, ¿usted está seguro? Firme o compruebe. Y ahí vuelve y me pide la autenticación de usuario y contraseña. Eso es en la mayoría de sistemas, pero digamos que en el momento específico que yo estoy marcando el firmar o aprobar o revisado, él se está convirtiendo en una firma electrónica porque está diciendo, vean, Catherine Vanessa Oyola, hoy a las 11 de la mañana aprobó tal documento. Entonces eso ahí se vuelve una firma. Hay otros sistemas que son mucho más robustos, que la firma electrónica es un proceso diferente o es un usuario y contraseña diferente. Pero el tema es que si yo dentro de mi perfil no tengo la opción de firmar y aprobar, pues él no me va a dejar poner esa firma. Entonces, independientemente que yo tenga mi usuario y contraseña, no voy a poder hacer nada. Entonces, ahí es donde entra, pues, ese proceso. Obviamente, hay otros sistemas que tienen un proceso biométrico más grande. Cuando se utiliza Adobe Sync, eso tiene unos flujos de trabajo configurados por debajo. Entonces, todo eso tiene que ser una configuración previa, pero sí debe haber un momento en el que el sistema te diga, es una firma. Independientemente de cómo te autentiques que estás firmando, tiene que tener como la intención de ser una firma. Número 8. ¿Qué hacer con los sistemas que no tienen estas restricciones de seguridad tan rigurosas? Normalmente se deben buscar sistemas anexos que me permitan gestionar las seguridades. Lo que hablábamos en un momento de los sistemas operativos, ayudarnos de los sistemas operativos para controlar las seguridades y otras cosas hay que hacerlas a nivel procedimental. O en su defecto, mirar si todos estos controles me salen más costosos que implementar la nueva versión del sistema, porque a veces pasa que ya me cumple con las seguridades, pues tratar de hacer este proceso. Entonces, digamos que hay que echar mano de todas las opciones, pero volvemos al mismo punto. Todo debe estar muy procedimentado, todo debe estar muy bien documentado y la gente debe seguir esos lineamientos. Pero tratar de, pues, usar las herramientas que ya tenemos como el sistema operativo, que es la más básica, y empezar a ejercer controles desde ese punto. Y usar el tema, digamos, a nivel documental y todo, pero pues obviamente esto implica
unas revisiones y unos controles más exhaustivos y más frecuentes que cuando lo tenemos en digital. Perfecto. En la número 9 nos preguntan, ¿una bitácora de uso sirve como mitigación para los equipos antiguos que no tienen seguridades? Sí sirven, pero pues también enlazada la pregunta que hacían por allá, los controles tienen que ser más frecuentes, tenemos que tener una cultura muy arraigada en el personal de que realmente las bitácoras se llenen, esas bitácoras deben tener unos controles y unas características específicas, hay software de bitácoras digitales, entonces mucho mejor si la puedo controlar para que no la borren, no eliminen, no arranquen. Pues yo sé que, o sea, las bitácoras por defecto traen su paginación y todo, pero tenemos que hacer como todo ese control. Tenemos que garantizar si es un proceso de doble verificación cuando entregamos un reporte que tiene una bitácora para que se garantice que realmente se esté llenando y las horas de los registros coinciden. O sea, sí se puede hacer. No es lo más recomendable, pero sí se puede hacer porque pues no tenemos más opciones que hacerlo. Pero tiene que quedar muy bien documentado y tener mucho más control y hay que ser mucho más estricto con respecto a eso. Bien. ¿Qué área debería encargarse del tema de contraseñas y seguridades o cuál es la más común? Perdón. Eso es complicado, porque es que digamos que si uno lo ve desde el punto de vista, si están los servidores y si la información, si todos los sistemas están instalados en servidores y TI es quien la administra, pues la opción más fácil sería TI, porque TI entiende el proceso de seguridad, TI entiende esas políticas, la tiene más clara y pues digamos que su perfil es el más adecuado para llevar. Pero lo que pasa es que hay muchos sistemas que no están conectados a la red. O si hablamos de equipos de producción, a veces es ingeniería quien se encarga. Pero hay que, o sea, hay que determinar de acuerdo a la idoneidad de los perfiles de las personas para asignar eso. Lo que yo sí no recomiendo es que cualquier usuario del área sea el administrador del sistema. ¿Por qué no? Tiene que tener, estar muy asociado a su perfil de cargo. Y los administradores de la seguridad no deberían ser parte del proceso en el que ese sistema participa, porque volvemos a lo que decía. Si yo como dueño del sistema puedo hacer todo y pasó algo, pues si se le daña el corazón, si tiene mala intención o sin intención muchas veces, puede hacer un cambio que no debería hacerse. En cambio, si yo tengo esas restricciones, pues por lo menos estoy limitando a que, por lo menos a nivel accidental, no se cometan ese tipo de errores. Seguimos. ¿Qué medidas se pueden tomar cuando un software de un equipo de producción no cuenta con un servicio de restauración y copia de seguridad de la información? Eso es complejo, porque es que tendríamos que analizar qué información está guardando. Si hablamos de un sistema de producción que solamente tiene recetas, pues digamos que la opción más fácil es tener una copia de las recetas de manera manual, donde tú digas qué configuración tiene cada receta. Es mucho trabajo y tendrás que ejercer como todos los controles para garantizar que esas recetas no se modifiquen. Porque el tema de respaldos y este punto es muy importante porque si algo llegara a pasar con la memoria de este equipo y se borra, pues tú vas a perder toda una configuración y toda una información. Ya si hablamos temas de audit trail, temas de seguridades, pues normalmente, o sea, si te soy sincera, normalmente si yo puedo guardar este tipo de información, yo podría hacer una copia de seguridad. Ya lo que tocaría entrar es a revisar con el proveedor hasta dónde podemos llegar haciendo esas copias. Pero sí sería bueno que igual, o sea, que aunque el sistema, normalmente son sistemas categoría 3, aunque el sistema solo me guarde recetas y usuarios, pues sería bueno tener una copia porque es que la parametrización del sistema y no nos toca volver a configurar desde cero y de pronto en esa parametrización perdemos. Y si no se tiene, pues tocaría tener como un respaldo documental que le diga a la persona que vuelva a configurarlo cómo lo tendría que configurar. Pero ya si el sistema almacena mucho más tipo de información, lo más probable es que sí tenga la opción, solo que no te la hayan habilitado. Entonces sería hablar con el proveedor. Bien. Si un equipo no permite realizar un backup de recetas, ¿debería de mantenerse un registro físico? Algo que ya habías Sí, mencionado. ya con eso estamos. Bien, en equipos de producción casi siempre es difícil
el manejo de los usuarios, pues en caso de que exista una contingencia, todos deberían poder modificar la configuración para estabilizar el proceso y evitar tiempos muertos o no producir. En esos casos, ¿cómo darles manejos a los usuarios? Porque casi siempre existen 2 o 3 perfiles y el nivel más básico no permite hacer nada más que solo observar, mientras que los otros ya permiten la edición de recetas y no se le puede dar integridad a dichas recetas. Ok. Bueno, primero, los sistemas no deberían tener usuarios genéricos. O sea, eso es por temas de integridad de datos, usuarios genéricos no deberían existir. Digamos que no tenemos usuarios genéricos, pero sí tenemos perfiles genéricos. ¿Qué pasa? Si mi sistema tiene un audit-tray, yo lo que puedo hacer es generarle a ciertos usuarios del proceso que sepa, digamos, normalmente a veces están dos, el operario y el supervisor. Y ese supervisor, digamos, lo podría capacitar para que tenga, si hablamos que tiene 3 perfiles, y ese perfil superior que no está a cargo de ninguno de ellos dos es el que me permite modificar, yo debería crear otro usuario con ese perfil o asociarle ese perfil y que pueda escoger con qué perfil ingresa, de manera que en el audit trail me quede con qué perfil hizo la modificación y garantizar de que es su perfil y que él esté capacitado para hacerlo. Pero el operario no debería manipular recetas porque yo sé que a veces por procesos decimos, no, es más rápido, de tiempo de impacto, tocaría mirar qué otra opción podemos hacer. Pero es que en últimas, un operario, si lo miramos por integridad de datos, por temas regulatorios, si me manipula un dato de una receta, me puede impactar todo el lote de producto y a la larga ese lote de producto puede impactar en muchos pacientes. Y no es porque tenga mala intención, puede ser, o sea, desconocimiento de todo el proceso, desconocimiento de ciertas opciones. Entonces, el deber ser es que ellos no deben manipular recetas. Ni operarios ni analistas deben manipular métodos. Esto no debería pasar. Puede que tengas un operario senior y ese tenga como un poquito más de nivel y tú le tengas como las condiciones del caso. Te tocaría revisar muy bien o tocaría revisar muy bien, digamos, las circunstancias, pero viéndolo así como estás contando el ejemplo, la pregunta que estás haciendo, no se debería. Clarísimo. Bueno, aquí nos preguntan que normativamente, ¿cuánto debería ser los tiempos de retención? Mira lo que te digo, la norma no te dice exactamente cuándo tú tienes que hacerlo porque es que todo depende del proceso. Bien. Voy a volver un poquito a la pregunta anterior, es que con respecto a lo de la normativa, digamos que tú defines tus tiempos de retención de acuerdo a tus procesos, pero dependiendo del enfoque de tu compañía, hay unas normativas que te definen de acuerdo a ciertas cosas los periodos de retención de los datos, bien sea a nivel comercial, bien sea a nivel normativo de entes reguladores, pero, o sea, decirte específicamente esta, el otro, no. Ya, digamos, cada persona debe conocer la normativa que la coge a nivel comercial, a nivel legal y a muchos niveles para saber los periodos de retención. Y sumado a los periodos de retención establecidos por su proceso. Okay. Listo, entonces. Volvemos a la pregunta. Dice que respecto a la evaluación de pruebas negativas, en las pruebas de OQ, de una plantilla de cálculo, de un software de cromatografía, ¿qué tan crítico es no tomar la evidencia de los siguientes ítems? Es decir, no puedes tomar evidencia de ítems como no te permite firmar si no eres analista entrenado, no te permite guardar si no tienes permisos de administrador o supervisor, no te permite crear un nuevo proyecto si no eres administrador y no te permite modificar las fórmulas si no eres administrador. Obviamente, pues conociendo que este tipo de plantillas en el software casi siempre se encuentran bloqueadas y no existe forma de modificarlos para cualquier analista de control de calidad. Ok. Si entendí bien la pregunta, digamos, tú las pruebas negativas te vas a enfocar es, cuando haces pruebas positivas y negativas, digamos, como de funcionalidad. Entonces, tú pruebas que con la persona que lo puede hacer, que la funcionalidad funcione. Y con el que no, qué mensajes de error arroja de acuerdo a la parametrización y a la configuración del sistema. ¿Sí?
Y ya las restricciones a nivel de perfiles, para eso está la prueba de perfil que mencioné, es donde yo verifico que realmente, digamos, si tengo un analista, de acuerdo a las funciones determinadas de su cargo y el perfil establecido por el dueño del área y del proceso, que eso es una lista, digamos, se determina cómo se hace normalmente, se saca una lista de los permisos, se definen cuáles son los perfiles que se van a tener y qué tienen encendido y qué tienen apagado por cada perfil. Entonces, esa prueba es la que va a retar lo que estabas preguntando, de que si tienes esto activado, pues realmente puedes ingresar y lo puedes usar, y si no lo tienes, no lo tienes. Pero digamos que esa más va enfocada a la verificación del perfil y la parametrización conforme a lo que está definido por los dueños del proceso y del sistema. Y ya lo demás es simplemente funcionalidad de cómo se comporta el sistema con respecto a cómo, si yo intento hacer algo que no debería, que el mensaje me arroja, y si hago lo que hago, pues porque funcione correctamente. Muy bien. Dice, para un sistema que se da de baja, ¿qué tiempo se estipula para la retención de estos datos generados? Se asocia al tiempo de retención de los datos. Lo que tú tengas establecido en tu proceso para esos datos, el proceso o la compañía, y la normativa, digamos, que te acoja, esos son los datos que se tienen que retener durante ese periodo. Entonces, ¿qué puede pasar? Tú das de baja un sistema y en ese sistema tenías la información de todo el tiempo durante el que él funcionó. Resulta que la mitad de esos datos, por darte un ejemplo, ya no necesitan guardarse. Entonces, tú tienes solo que guardar lo que va, la otra mitad, que es la que sí tienes que sostener durante ese periodo de retención que tienes establecido. Listo. Ya casi para terminar. Dice, durante la revisión periódica, ¿cuándo se debería reconsiderar una revalidación? O cuando tú haces la revisión periódica, tú tienes que tener claro de que tú lo primero que vas a verificar es que la validación siga vigente con la que tú validaste, que todos los controles de cambio se hayan ejecutado en el caso y que tengan, si se llegó a la conclusión de que tenían que tener pruebas o adendos a la validación, se estén haciendo. Pero suele pasar que hay controles de cambios o hay quejas sobre el sistema que llegan a determinar que hay fallos que presentan que el sistema está fallando. Entonces ahí la revisión periódica, digamos que de cierta manera no va a cumplir o no va a pasar. ¿Por qué? Porque no, o no tienes los controles de cambios, no los hiciste cambios y no generaste este control de cambio y nadie sabía y el sistema se cambió, entonces ya no es válida esa validación, ya no es vigente. Entonces ahí tú tienes que hacer una revalidación. Con esa revisión tú activas la revalidación dependiendo de lo que haya pasado. La prueba más básica y que uno se da cuenta iniciando una revisión periódica, si la versión del sistema que tienes cuando validaste es diferente a la que tienes actual, ya esa te va. Entonces toca entrar en un análisis, montar un control de cambios, entrar en un análisis de cuál fue el cambio que hubo de una versión a otra y empezar a mirar qué impacto tiene sobre tu documentación y a partir de ahí ejecutar una validación completa o una adendum a la validación, todo depende. Pero sí hay que hacer un análisis y un control de cambios. Y ahí es donde la revisión periódica te activa la revalidación. Perfecto. Bueno, ¿qué manejo se le debe dar al ítem de seguridad y acuerdos de terceros indicados en los contratos cuando se incumplen los siguientes ítems? Como configuración de niveles de usuarios, backup de la información, soporte técnico por ajuste del sistema. O sea, ¿qué se puede hacer en ese caso? Ese tema ya yo creo que es más a nivel legal, porque obviamente te están incumpliendo un contrato y es un acuerdo que está firmado. Entonces tú deberías mirar a nivel legal qué puedes hacer porque te están incumpliendo. Entonces aquí el punto es, por eso precisamente cuando tú recibes el acuerdo y cuando empiezas a implementar sus sistemas, por eso te dicen que debes verificar que los acuerdos se estén cumpliendo como parte de la evaluación del proveedor. Y recuerden que cuando tú tienes que evaluar tus proveedores como parte de las buenas prácticas, entonces, evaluar para garantizar que esos acuerdos se estén cumpliendo y desde antes inclusive de terminar de firmar el contrato o terminar de pagarle el producto o el sistema, pues tomar decisiones del caso si realmente no las van a cumplir. Y si ya tienen el sistema, ya está instalado y no están cumpliendo, pues levantarle el tema legal que corresponda porque ustedes necesitan garantizar que esos datos se estén conservando y que tengan todo lo que está determinado en los acuerdos, porque al fin y al cabo están en los acuerdos porque se necesita.
Vale. Y ya la última pregunta que tenemos. La transferencia de almacenamiento donde se guardan los backups de los datos puede afectar la validación del sistema o solo con actualizar el procedimiento correspondiente al backup y restore es suficiente. ¿Cuál sería la recomendación? Ok. Si tú vas a cambiar la ruta donde estás almacenando los backups, tú podrías, es como parte del cambio, del control del cambio, dejar una evidencia de cuál es la nueva ruta y simplemente que eso documentado como parte del control de cambios y decir que no tiene impacto en la validación, porque es que en realidad, si estamos hablando de como de ese software que tiene el backup externo, que simplemente trae las carpetas o va y consulta las bases de datos y hace los backups, pues es simplemente dentro de ese software que hace backups cambiar la ruta. Pero si estamos hablando ya de ese tipo de backups manual, que tú copias y pegas de un lado a otro, o que te vas con tu memoria y tu disco duro, haces una copia y lo pegas en una carpeta y ese tipo de cosas, porque a veces tenemos ese concepto errado de que eso es un backup, pero igual estamos haciendo una copia. Eso sí ya tendríamos que entrar a evaluar, porque si ustedes dejaron quemado, decir que esto se hace backup y se hace en esa ruta, o a veces hay sistemas también que el mismo sistema se hace backup automáticamente y tú estás probando en la validación que ese backup está y está en esa ruta, lo más recomendable es cuando montes el control de cambios, hacer un adendum a la validación y verificar que el backup que estás configurando realmente se haga la nueva carpeta y que esté todo funcionando bien y que toda la información que estaba en la carpeta anterior ya esté migrada a ese o esté transferida a esa nueva carpeta de backup. Ok, Kate, muchísimas gracias por tu tiempo y por responder todas estas preguntas. Y pues nada, no sé qué quieras decir. No, agradecerles mucho pues por las preguntas y la participación y pues recordarles que estamos ahí atentos a cualquier duda o lo que puedan necesitar, se comunican y se contactan con nosotros y con mucho gusto los estaremos ayudando. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias.